Señor, tenemos en comunicación al doctor Pablo Romano, que es coordinador del programa Educar para la seguridad vial de la provincia de Córdoba, perteneciente él a Defensoría del Pueblo. Vamos a charlar, le damos las buenas tardes, ya lo tenemos en imágenes. ¿Cómo le va, doctor Pablo? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Desde la entidad donde usted se encuentra, tratan un tema bastante importante en cuanto a la circulación vehicular, porque estas neblinas que son tan habituales en algunas etapas del año traen a veces accidentes de tránsito lamentables. Sí, tal cual como vos mencionás, la verdad que las condiciones climáticas de estos últimos días vienen siendo bastante complicadas. De hecho, estos 3 días últimos que hemos transcurrido y bueno, ustedes mismos recién mencionaban lo que viene en cuanto al pronóstico de lo que viene en estos próximos días, muestran que de algún modo la niebla va a estar presente en toda la zona del departamento Río Primero, del departamento Río Segundo, que son por ahí las más, en donde más se concentran, ¿no es cierto?, estas nubes de niebla, y que bueno, trae aparejado sobre todo los grandes riesgos en cuanto a la conducción que ello supone, ¿no? Bien. Doctor, ¿cuáles son las precauciones que debemos tomar? Sabemos que por ahí hay gente que tiene que viajar por cuestiones y obligaciones importantes, tales cuales son el trabajo. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tomar? Sí, yo mira, la verdad que me gusta encarar el tema mencionando en primer lugar cuáles son los riesgos que trae aparejado la conducción de niebla, para luego hablar de cuál es la precaución que tenemos que tener si resulta inevitable tener que encarar un viaje, ¿no es Un viaje. cierto? Claro, sí, En primer lugar, reconocer, ¿no es cierto?, que la existencia de niebla o neblina, ¿no es cierto?, en la ruta o en los pueblos básicamente, genera una considerable disminución de la visibilidad, ¿no es cierto? Lo cual supone también que no solamente que corremos el riesgo de no ver, sino también que no nos vean a nosotros, ¿no? sí. Entonces, otra de las cuestiones o de las cuestiones riesgosas que trae aparejado es que la niebla surge como consecuencia del frío. Entonces genera que en la ruta o en la calzada se genera todo como una película que genera, ¿no es cierto?, que los neumáticos pierdan la adherencia correcta y Sí. en algunos casos, cuando el frío es extremo, puede llegar a producirse un congelamiento, ¿no es cierto?, de la calzada, que obviamente los riesgos, digamos, vuelven impresionantes, ¿no? Propio de todo esto es que aumenta la posibilidad de tener algún siniestro de tránsito principalmente, ¿no? Las Sí. días de niebla aumentan considerablemente, propio de que, bueno, el hecho de mover o de frenar, asustarse, o de aumentar la velocidad o de disminuirla bruscamente, genera una serie de situaciones, ¿no es cierto?, riesgosas que pueden llegar a producir algunos siniestros de tránsito. Como primera medida, como primera precaución, un poco ya lo mencioné, ¿no es cierto?, es tratar de evitar viajar bajo estas condiciones. Es muy riesgoso, de tal modo que si uno tiene la posibilidad de decir, bueno, la verdad es que si me demoro una horita no cambia nada, y bueno, yo lo sugiero como una alternativa a considerar, ¿no es cierto? Suele pasar que uno tiene alguna vez, no sé, una reunión, una entrevista, o bueno, tiene Sí. que llegar a cierto horario laboral, ¿no es cierto? Bueno, ir previendo esas circunstancias, hablar previamente con la gente que nos espera por ahí para poder anticiparles que, bueno, que propio de la niebla uno va a llegar unos minutos más tarde, porque tengamos en cuenta que acá lo principal es salvar la vida, ¿no? Eso es lo que Claro. principalmente tenemos que tener presente, ¿no? Es mejor llegar unos minutos tarde bueno, que no llegar. Eso es Claro. lo más grave. Doctor, Este, sí. Doctor Romano, ya vimos qué es lo que sucede en la calzada en estas situaciones. Normalmente los conductores mantienen la velocidad a la que normalmente circulan, van más lento.
¿Cuál es la reacción que tenemos como conductores en esas situaciones? Mira, por ahí muchas veces depende de la experiencia del conductor y sobre todo también de la densidad, ¿no es cierto?, de la niebla, porque muchas veces es una niebla leve que dentro de todo te permite cierta visión, entonces bueno, uno se tienta a pisar un poco más el acelerador. No obstante, cuando la niebla es muy profunda, digamos, muy difusa, digamos, de que no se ve prácticamente nada, bueno, ahí es donde empiezan a surgir los problemas, porque ¿cuál es la velocidad permitida? Es decir, nunca se sabe en definitiva cuál es la velocidad a la que tenemos que ir. Si nos vamos a lo que dice la ley, específicamente la velocidad permitida debería ser entre 60 y 40 kilómetros por hora. Pero bueno, sabemos un poco que es difícil que todos tengamos ese conocimiento, entonces se genera que ante la existencia de una niebla muy profunda, la gente por ahí se asusta, frena bruscamente, que justamente es lo que no corresponde hacer. Sí. Y bueno, ahí es donde suceden generalmente los siniestros. Otro de los grandes errores que se comete en los días de niebla es el sobrepaso. Claro. Siempre en momentos en donde hay niebla, por más que uno se tiente, que diga, bueno, la verdad es que no se ve a nadie adelante, la idea es evitar cualquier tipo de sobrepaso. Vamos con calma, vamos atrás del vehículo hasta tanto lleguemos a una zona en donde la niebla se haya disipado de algún modo, ¿no es cierto? Bien. Siempre actuar con seguridad es un consejo que les doy. Idealmente es eso, ¿no es cierto? Evitar viajar, evitar frenar abruptamente, evitar el sobrepaso, estar atentos a las señales de tránsito, que es lo fundamental. Muchas veces en la calzada figuran algunas señales que nos están anticipando de algún modo cómo debemos conducirnos en caso de niebla. Son los signos de la V invertida, no sé si ustedes por ahí lo conocen, están en algunas rutas de la provincia. Bien. Bueno, después, como otra medida de precaución, siempre tener bien diseñado el parabrisas, ¿no es cierto?, que es fundamental, propio de que necesitamos ver lo mejor que se pueda, ¿no es cierto? Mejorar, sí, la visibilidad. Algo que por ahí siempre está instalado, ¿los guiños se deben utilizar, las balizas se deben utilizar o no? Mira, la verdad que es un tema discutido dentro de la gente que está dentro del tema de seguridad vial. Si nos ponemos en fino, la verdad es que las balizas deben ser encendidas únicamente cuando hay alguna situación de emergencia, ¿no? Es decir, en una situación de mucha niebla no hay una emergencia, es una situación meteorológica, ¿no es cierto?, que si uno no ve algún siniestro de adelante o sufre uno mismo un siniestro, no debería ser necesario encender la baliza. No obstante, aclaro, hay algún sector de los profesionales que estamos en este tema que consideran que la existencia de una niebla muy profunda genera una situación de prevención que en definitiva las balizas ayudan. Porque, ¿qué sucede acá? Lo esencial es hacerse ver, ¿no es cierto? Eso es Bien. lo fundamental que tiene que suceder. Hacerse ver. Inicialmente, por supuesto, lo fundamental, las luces bajas, ¿no es cierto? Siempre las luces bajas, de hecho es una obligatoriedad en todas las rutas de la provincia, y si el vehículo tiene o cuenta con la tecnología, ¿no es cierto?, encender las luces antiniebla. Nunca las luces altas. ¿Por qué? Porque las luces altas producen como una situación de espejo, es decir, rebota la luz y en definitiva lo que nosotros vemos es mucho menos todavía. O sea que siempre luces bajas, luces antiniebla, que puede ser incluso delantera y trasera, ¿no es cierto? Claro. Siempre lo fundamental, hacernos ver. Y el tema de la baliza, bueno, como te decía recién, está un poco discutido. Yo soy partidario de que no, pero bueno, hay gente que tiene el contrario. Claro. Bien. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Pablo Romano. No sé si le quedó alguna otra recomendación cortita para darnos. Creo que ya Sí. las principales están. Tal cual, sí. Antes que nada, muy amables en serio por contactarme. Miren, como sugerencia, un poco lo que ya he comentado, ¿no es cierto? Siempre que se pueda evitar de algún modo viajar en bajas condiciones, se debe hacer. Es decir,
posponer un poquito la reunión, llegar un poquito más tarde, en todo caso, al trabajo, pero siempre lo fundamental acá es llegar vivos. La seguridad la hacemos en todo, así que siempre ese tener en cuenta ese principio fundamental. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Nuevamente agradecemos al doctor Pablo Romano de Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba.